Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 y 6. ¿Estamos todos allí, mis hermanos? Amén. Muy bien. El título que lleva este sermón es el que aparece aquí en pantalla: la crueldad, un distintivo de un falso maestro. Antes de empezar a exponer el desarrollo o el contenido más bien que explica este título que lleva el sermón, es importante, mis hermanos, que recordemos un poquito de lo que vimos en el sermón pasado para que podamos conectar las ideas. Hace 8 días, mis hermanos, por la bondad del Señor, tuvimos la oportunidad de estudiar el versículo 3 y 4, y en el estudio de estos dos versículos pudimos ver o percatarnos del gran peligro que suponen los falsos maestros para la iglesia de Cristo. Fuimos advertidos por la palabra de que los falsos maestros son peligrosos para la iglesia. ¿Y en virtud de qué son peligrosos los falsos maestros? Pues que tienen una apariencia de piedad. Por esa razón, porque tienen una apariencia externa buena, porque se acercan con palabras bonitas, es que los falsos maestros son sumamente peligrosos para los intereses de la iglesia de Cristo. Los falsos maestros, mis hermanos, no vendrán a nosotros con palabras fuertes o con confrontaciones claras, no. Ellos vendrán a nosotros con palabras suaves y lisonjeras. Pero el fin de dichas palabras lisonjeras, mis hermanos, no es otro diferente a la destrucción de la iglesia. Y esto que acabo de decir explica en parte lo que quiere decir este título. El falso maestro procura la destrucción del cuerpo de Cristo. Ahora, es importante, mis hermanos, hacer una aclaración antes de empezar a profundizar en nuestros textos de estudio. Y tiene que ver con que cuando las Escrituras nos advierten de los falsos maestros, no solamente nos están advirtiendo de estos obreros fraudulentos que gozan de cierta popularidad, no, mis hermanos, la advertencia también ha de aplicarse a aquellos falsos creyentes que se sientan sistemáticamente en una iglesia cada 8 días, que dan apariencia de espiritualidad, pero que su finalidad no es algo diferente sino sembrar discordia y división al interior de la iglesia de Cristo. Las enseñanzas de los falsos maestros, como lo advertimos en nuestro sermón anterior, mis hermanos, parecen buenas enseñanzas. Es más, ellos citarán versículos bíblicos en sus disertaciones, parecerán profundamente espirituales, y es por eso que los falsos maestros, como lo advertimos, no deben ser tomados a la ligera. Es más, recuerden, mis hermanos, que el mismo Satanás, cuando tentó al Señor Jesús en el desierto, citó las Escrituras. Así que una cita de las Escrituras no legitimiza la labor de nadie como maestro o como obrero de Cristo. Alguno podría salir al paso y decir: bueno, pastor, pero quizás tú no estés considerando algo importante. Pastor, quizás tú no estés considerando que de pronto estos falsos maestros que tú has señalado como hombres peligrosos, quizás y de repente sean hombres mal informados, o sean hombres ignorantes en aspectos teológicos. Pero que sean ignorantes en la teología y que sean hombres mal informados, pastor, no implica necesariamente que su fin sea un fin destructivo para la iglesia, como tú dices. Quizás estén confundidos, quizás no sepan mucho de teología, su teología tal vez sea mala, pero en el fondo de su corazón tal vez sean buenas personas que también desean lo mejor para la iglesia como nosotros. Lo que trataré de demostrar, mis amados hermanos, en este sermón es que el problema de los falsos maestros, mis hermanos, no es un problema intelectual. Ellos entienden muy bien lo que hacen. El problema de los falsos maestros no es un problema intelectual. El problema de los falsos maestros, mis hermanos, es un problema moral. El problema no es que ellos no entiendan lo que la Biblia dice.
El problema de ellos no es que no sepan cómo o qué deben enseñar a la iglesia de Cristo. No, mis hermanos, el problema de ellos es que ellos no quieren enseñar lo que la Biblia dice. Ellos no quieren ajustar su vida a las sagradas escrituras. Ellos quieren ajustar las sagradas escrituras a sus acomodados estilos de vida. Y por cierto que, como lo veremos hace un momento, ciertamente los falsos maestros sí que se caracterizan por tener estilos de vida muy acomodados. Leamos el versículo 5 y 6, mis hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 6. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Un falso maestro, mis hermanos, no solo es digno de nuestra desconfianza en virtud de que sea peligroso, sino que también ha de ser digno de nuestro rechazo en virtud de que aborrece a la iglesia de Cristo y a Cristo mismo. No podemos, mis hermanos, darle crédito a nada que diga o haga un falso maestro, así como tampoco, mis hermanos, podemos cándidamente pensar que las intenciones de los falsos maestros son buenas, que enseñan una teología terrible, pero que de repente en su corazón tienen una buena intención. Hace unos minutos dije, su problema no es intelectual, su problema es moral. El hecho de que su problema no sea intelectual, sino que sea moral, mis hermanos, esa sola razón debería ser lo suficientemente sólida como para que ninguno de nosotros, ni ningún hombre sobre la tierra, quisiera prestarle atención a sus enseñanzas. Los falsos maestros, mis hermanos, son tan mezquinos y tan despiadados que no se contentan con solo verse a sí mismos arrastrados a la condenación a la que de seguro lo van a llevar sus palabrerías, y por eso que tratan de tener su mejor vida aquí y ahora. No solo se contentan con eso, sino que ellos, en un acto de completa crueldad, mis hermanos, irán por ahí tratando de coger y de persuadir a los más ingenuos con palabras lisonjeras, atrayéndolos para sí mismo, para inyectarles veneno y poderlos matar. Alguien dijo en una oportunidad de los falsos maestros: son grandes oradores, son interesantes, son convincentes y hasta agradables. Es fatal, dice a quien cito, dice, es fatal juzgar a un maestro de la escritura por su estilo, por sus modales, por sus habilidades o por su oratoria. La verdadera regla para juzgar cualquier enseñanza bíblica ha de ser siempre el criterio de las escrituras. Siempre, mis hermanos. Cada vez que alguien se pare en el púlpito y exprese cualquier cosa que tenga que ver con lo que Dios dice que se ha de hacer, esa enseñanza ha de ser juzgada por las escrituras. Recientemente, una hermana me escribió: pastor, cuando tú iniciaste el sermón citaste este texto, pero yo no lo encontré en la Biblia. Así que llegué a la casa y busqué hasta que encontré el texto. Y resulta que sí era el versículo, pero no era el capítulo. Estaba 2 capítulos diferentes del que tú citaste. Yo leí esto, mis hermanos, y me llenó de gozo el corazón saber que los hermanos no están comiendo entero, están atentos a lo que se está predicando, están atentos. Lamentablemente, mis hermanos, hoy en día esto no es así en muchas partes. Lo que predomina en nuestros días es la tiranía de la falsa tolerancia, en donde se nos dirá que debemos callar y que debemos respetar los puntos de vista de todo el mundo, aun cuando los puntos de vista de cualquier individuo sea una afrenta o una blasfemia directa contra Dios. Oh, mis hermanos, que el Señor nos dé fuerza para testificar de la grandeza y del nombre de Dios, cuando las circunstancias sean buenas como esta, o cuando las circunstancias sean malas y adversas. El propósito de este sermón, mis hermanos,
es que ustedes entiendan que los falsos maestros, aquellos que enseñan un evangelio diluido, no lo están enseñando por ignorancia, escúcheme, sino que lo hacen por el firme y fiero aborrecimiento que tienen en lo más profundo de su corazón por Cristo y por su iglesia. Los falsos maestros aborrecen la iglesia de Cristo. Por eso no les predican un evangelio que los conduzca a la salvación, sino uno que los lleva a perdición. Y si aborrecen al evangelio, aborrecen a su autor y al que se beneficia del evangelio, aborrecen a la iglesia y aborrecen a Cristo mismo. Se dice que cuando una persona va a trabajar en un banco, particularmente en el cargo de cajero, se le hace un entrenamiento muy sólido, muy severo respecto al papel moneda, al papel original. Y se le relaciona muy bien con los billetes originales para que cuando un billete falso llegue a sus manos, con solo tocarlo, básicamente pueda decir: este billete está falso, este billete es una copia, este billete no es verdadero. El propósito de este sermón, mis hermanos, como lo he venido mencionando, es eso: relacionarnos muy bien con la verdad para que podamos identificar muy fácil al billete falso, al falso maestro. Lo que haremos a continuación, mis hermanos, es relacionarnos profundamente con la verdad. Y quiera el Señor este relacionamiento nos provea de un fuertísimo discernimiento para conocer los falsos de los verdaderos. Nuevamente leamos el versículo 5 y 6. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Un vistazo muy rápido, mis hermanos, a estos dos versículos, básicamente lo que nos deja ver es que el apóstol Pablo está haciendo una comparación entre el propósito. Escuchen, esta parte es muy importante. Pablo hace una comparación entre el propósito que hizo del mandamiento del versículo 3 y 4 y el propósito que motiva a actuar a los falsos maestros. Noten cómo el versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento. ¿De cuál mandamiento? Lean lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Para que mandases, o sea, el mandamiento del que habla Pablo aquí es el que él le dio a Timoteo. Timoteo, ¿te mando a qué? Te mando para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Miren lo que dice el versículo 4: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. El apóstol Pablo dice, el propósito de este mandamiento. El propósito el mandamiento que Pablo le dio a Timoteo es que no permitiese que los falsos maestros, que eran algunos, recuerden, no eran todos, gracias a Dios, pero algunos estaban enseñando una doctrina diferente en medio de la iglesia. Y lo que dice aquí, lo que dice el texto aquí, mis hermanos, es que, o Pablo más bien le recuerda a Timoteo como: cuidado, recuerda muy bien el mandamiento que te di, porque este mandamiento tenía un propósito. Reprende a los falsos maestros y no presten atención a los imaginarios que ellos enseñan. En otras palabras, mis hermanos, Timoteo es mandado por Pablo a actuar con la autoridad apostólica que el apóstol le había dado. ¿Para qué? Para impedir que en medio de la iglesia se enseñara aquello que era contrario a la doctrina apostólica y que causaría daño a los creyentes. Entonces podemos ver una cosa aquí, mis hermanos, y es que esta parte es muy importante. Pónganme mucha atención. El mandamiento tenía un sentido negativo. ¿Cuál es el sentido negativo? Mándalos a que se callen, que no enseñen. Ok, pero si nosotros somos más minuciosos, nos damos cuenta que el mandamiento también tenía un sentido positivo. Porque recuerden una cosa: Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso.
¿Y qué hace un pastor? Enseña la palabra de Dios, predica el evangelio. Un pastor no solo se para a denunciar a los falsos maestros. Un pastor con una mano espanta a los lobos y con otra apacienta a las ovejas. Así que no, el propósito del mandamiento a lo que se refiere Pablo aquí no solamente es que él tenía que espantar a los falsos maestros, no, sino que también tenía que predicar las bondades del evangelio que los apóstoles habían proclamado en sus enseñanzas. En este sentido, el mandamiento que Pablo le dio a Timoteo pues incluía o conducía a la iglesia a la práctica del verdadero amor que se desprende de la predicación limpia y genuina del evangelio de la gracia. De allí que el apóstol Pablo diga, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Lo que tenemos entonces aquí, mis hermanos, es lo siguiente: salvaguardar la doctrina de la iglesia de los falsos maestros y predicar el evangelio de gracia hará que en la iglesia se produzca abundante amor. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Y qué tipo de amor se producirá? ¿O en qué dirección ha de apuntar el amor que se produce en medio de la iglesia? En dos direcciones. Cuando la iglesia es fortalecida a través de la predicación sólida de las Escrituras, el amor de los creyentes hacia Dios, que conocen más porque ahora les ha sido claramente expuesto en las Escrituras, se aumenta. Pero también, mis hermanos, el amor hacia sus propios hermanos. El amor del que Pablo habla acá entonces es un amor en relación a Dios y un amor que se aumenta también en relación al pueblo de Dios, a la iglesia. Y las Escrituras son claras en esto, mis hermanos. Podemos leer en ellas que dice que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pero respecto a la iglesia, también nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. En realidad, mis hermanos, y esto tienen que por favor interiorizarlo muy bien, el amor es un distintivo del cristianismo. Sin cristianismo no hay amor. El mismo Señor en Juan 13:35 declara: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Miren, ¿cómo los identificarán? Si tuviereis amor los unos por los otros. Si ustedes se aman, ellos dirán: estos son discípulos de Cristo. En la medida en que expresan amor los unos por los otros, esto no es normal. Estos individuos se aman mucho, tienen que ser cristianos. Allí los conocerán en el amor que profesan los unos por los otros. En Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8 dijo el Señor por medio del instrumento humano: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, escuchen, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo que define al cristianismo, mis hermanos, ha de ser el amor. Recuerdo mucho la oración de nuestro hermano Sebastián en el culto de oración, no de este miércoles, sino del anterior. Dijo: Señor, te doy gracias porque lo que pasa en este lugar no es natural, nos amamos. Esto no es normal, mis hermanos. Nos amamos como fruto de que se predica la palabra del Señor. Ahora, digo que el amor es distintivo de los cristianos por esta razón. Cuando una persona nace de nuevo, pasan muchas cosas, pero particularmente quiero mencionar esta. Cuando un individuo nace de nuevo, la regeneración, cuando Dios quita el corazón de piedra y pone en él el corazón de carne, de inmediato, mis hermanos, en ese mismo instante se margina en ese individuo el excesivo amor propio que él se tiene, y ahora ese amor se reorienta, los afectos se reorientan hacia los hermanos y principalmente hacia Dios. A eso me refiero con que el amor es un distintivo de los creyentes. Cuando nacemos de nuevo, empezamos a amar a la iglesia de Cristo, y lo hacemos porque ahora amamos al que es Señor sobre esta iglesia. Es importante, mis hermanos, aclarar también que nosotros podemos gozar de tan bello distintivo, es decir, que se puede decir de los cristianos que su distintivo es el amor por una razón que no está en nosotros, no es inherente a nosotros. Nosotros
podemos amarlo a Él y podemos amarnos nosotros porque Él nos amó primero, mis hermanos. En el nuevo nacimiento Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y en ese corazón de carne el Espíritu Santo vendrá y lo tomará como el asiento donde dirigirá la conducta del individuo. Allí se situará como el residente divino y desde allí hará que el cristiano produzca un fruto que es agradable a Dios. ¿Cuál es ese fruto que es agradable a Dios? El amor. Un amor genuino y verdadero por Cristo y por su iglesia. Ahora, si el amor es un distintivo de la vida cristiana, es absurdo entender al cristianismo al margen del amor, porque el amor es nuestra evidencia de que hemos nacido de nuevo. En otras palabras, el amor, mis hermanos, le da contenido, le da sentido a la vida cristiana. Samuel Pérez Millos comenta lo siguiente: la identidad de un verdadero cristiano no está en lo que cree. Escuche, la identidad de un cristiano no está en lo que cree, sino en el amor de Dios manifestado en él. Él puede creer muchas cosas, pero si no ama, no ha conocido a Dios. Ahora bien, Pablo nos informa en este texto que el amor tiene tres fuentes diferentes de las que brota. ¿Qué dice allí nuestro texto? Un corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida. Es aquí, mis hermanos, en donde nos vamos a relacionar muy bien con los billetes de verdad, en donde vamos a conocer el papel moneda celestial verdadero, el que identifica realmente a un creyente. Es aquí donde exploraremos las características del verdadero amor, que, como ya dije, es una marca distintiva del cristianismo. Al considerar los tres requisitos que Pablo detalla aquí respecto al verdadero amor, fácil, mis hermanos, rápidamente vamos a poder detectar con facilidad a los falsos maestros y de paso discernir sus mezquinas y crueles intenciones para con la iglesia. Tres cosas caracterizan ese verdadero amor que ha de fluir dentro de la iglesia: un corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida. Veamos el primero: un corazón limpio como característica de un verdadero creyente. Vayan en sus Biblias, mis hermanos, a Ezequiel 36:26, un texto muy famoso. Ezequiel 36:26. Dice la palabra del Señor. Recuerden, estamos hablando sobre un corazón limpio, un corazón limpio. Y dicen las Escrituras: daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando el Señor, mis hermanos, viene al encuentro de un pecador, Él no se acerca a tratar de reparar el corazón viejo y contaminado y endurecido por el pecado que hay en él. Dios no llegará tocando las puertas de tu corazón a ver si tú en algún momento quieres tener ya misericordia de Dios, o estás cansado de que está ahí tocando la puerta y le quieres abrir las puertas para que Él entre a sentarte en tu corazón. No, mis hermanos, Él no quiere sentarse allí. Él no se va a sentar en ese lugar corrompido que es el corazón del hombre. Él hará una operación y sacará tu corazón, y dentro de ti pondrá un corazón nuevo. Y allí, en ese corazón nuevo de carne, un corazón sensible, Él vendrá a habitar en la tercera persona de la Trinidad, en el Espíritu Santo. Y la consecuencia de que el corazón haya sido quitado y puesto un corazón nuevo, mis hermanos, es que este corazón producirá el fruto del amor. Eso, mis hermanos, eso es el corazón puro del que habla el texto. Es decir, el corazón del nuevo nacimiento. El corazón del creyente es el corazón puro, el corazón limpio. Este tema del corazón limpio o el corazón puro, mis hermanos, es una enseñanza que ustedes verán en todas las Escrituras. Veamos solamente algunos ejemplos
en el Antiguo Testamento. Pregunta el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? Salmo 24:3. En el versículo 4 responde, escuchen: el limpio de manos y el puro de corazón. ¿Quién podrá estar en la presencia de Dios? El limpio de manos y el puro de corazón. Aquel que le ha sido quitado el corazón de piedra y en su lugar se le ha puesto un corazón de carne, un corazón sensible que ame a Dios. Ese que ha nacido de nuevo podrá estar delante del Señor. Cuando el rey David pecó con Betsabé, clama en el Salmo 51:10 diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Lo ven, mis hermanos? Un creyente que ha pecado, ¿qué es lo primero que anhela el creyente cuando ha pecado? Que no perder el gozo de su salvación, que en él haya un corazón limpio. David se preocupó por su salvación cuando pecó. Crea en mí, Señor, dame un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. En el Salmo 73, que estamos estudiando los miércoles con nuestro hermano John Charry, el versículo 1 declara: ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Para con quiénes? Para con los limpios de corazón. Así que tenemos lo siguiente, mis hermanos: un corazón que ha pasado por el lavamiento de la regeneración, un corazón que ha sido puesto en ese lugar por las manos divinas, un corazón en el que el Espíritu Santo reside, el corazón de un creyente. Ese es el corazón limpio del que nos habla el texto. Solo los que hemos nacido de nuevo, mis hermanos, podemos vivir esta realidad. Solo los verdaderos creyentes pueden decir que tienen un corazón limpio en virtud de la obra hecha por Cristo en la cruz. Y de ese corazón limpio, dice nuestro texto, es que emana amor para Dios y para la iglesia. Un amor vertical y horizontal emana del corazón de un creyente. ¿Cuál es la segunda fuente de ese amor horizontal y vertical? La buena conciencia. ¿Qué es la conciencia, mis hermanos? El pastor John MacArthur lo define así: la conciencia es la facultad del hombre creada por Dios de juzgarse a sí mismo. ¿Lo defiende o lo acusa? Eso es la conciencia. En otras palabras, mis hermanos, para definir esto de la conciencia, la mente del ser humano, mis hermanos, de fábrica ya trae esto. Conoce la norma de lo que es bueno y de lo que es malo. Nosotros, mis hermanos, y no estoy hablando de creyentes, no, de todos los seres humanos, todos sabemos cuando estamos haciendo algo correcto o cuando estamos haciendo algo incorrecto. Cuando se transgrede la norma de lo que es bueno, inmediatamente la conciencia toca una campana contra incendios en nuestro interior y nos acusa, produciéndonos culpabilidad, vergüenza, duda, temor, remordimiento, desesperación, etc. Eso hace la conciencia, nos acusa cuando fallamos. Así que mantener una buena conciencia, mis hermanos, solo se es posible cuando el individuo se encuentra libre de haber levantado ofensas contra Dios y contra los hombres. Allí se puede tener una buena conciencia. Pastor, pero yo conozco a no creyentes que la conciencia no les acusa y hacen cosas muy malas. Bueno, sí, la Escritura dice que estos están tan endurecidos que sus conciencias se han cauterizado, ya no sienten. Pero esto es otro nivel de maldad que no vamos a explicar hoy. No es el tema. Alguien dijo en una oportunidad, y me pareció una frase muy acertada, que la conciencia, mis hermanos, escuchen esta frase: la conciencia era el reflejo de Dios en el alma humana. Que la conciencia era el reflejo de Dios en el alma humana. Solo aquellos, mis hermanos, a los que se les ha removido el corazón de piedra y en su lugar se ha puesto un corazón de carne, es decir, solo los limpios de corazón, son aquellos en quienes se verá el reflejo de Dios en su alma. En otras palabras, mis hermanos, lo que quiero decir, quiero que noten esto. Miren la intencionalidad del apóstol Pablo. Primero habla
del corazón limpio. Estamos diciendo que este es el corazón de un creyente. Y posterior a esto, cita el aspecto de la buena conciencia. Lo que quiero decir, mis hermanos, o de la conciencia limpia, lo que quiero decir es que solamente pueden tener su conciencia limpia delante de Dios aquellos que tengan limpio su corazón, es decir, los creyentes. El no creyente, mis hermanos, no tiene paz ni un solo de sus días. Siempre su conciencia les estará acusando. Y por más que nieguen a Dios su existencia, su realidad, su poder, su juicio, su conciencia les está acusando. Les acusa tanto que harán todo lo posible para negar su grandeza. Todo, a fin de tratar de callar la voz de sus conciencias. Pero los creyentes, mis hermanos, tenemos la campana contra incendios muy sensible. Por eso que cuando vamos a pecar, por eso que cuando, mis hermanos, nos airamos, nos vamos en silencio caminando hacia el baño y decimos en el baño: he pecado contra ti, Señor, me he airado. Y después vamos y pedimos perdón contra quien hemos pecado. Eso es la evidencia de una conciencia pura, limpia. En otras palabras, mis hermanos, la diferencia entre los verdaderos creyentes y los falsos maestros es que de los creyentes emana amor para Dios y para la iglesia, ya que su corazón ha sido cambiado y como consecuencia sus conciencias están cautivas de Cristo. Pero no es así con los falsos maestros. Veamos la tercera fuente de la que emana este amor verdadero. La fe no fingida, es decir, una fe no actuada, una fe que no necesita luces, cámaras y acción para ser cristiano, mis hermanos, porque es que hay cristianos que son muy fácilmente cristianos cuando otros cristianos los observan, pero cuando no están siendo observados ya no son cristianos. Se quitan el disfraz y actúan como realmente son. Y Pablo dice: la fuente de la que emana un amor que es genuino para con Dios y para con los otros y para con los hermanos es una fe no fingida. Y una fe no fingida, mis hermanos, solo se puede producir en un corazón nuevo y en una conciencia buena. No se puede producir en otra parte. En contraste, los falsos maestros tienen un corazón sucio. Y su corazón está sucio porque no ha sido limpiado por el torrente de gracia que se desprende del Evangelio. Tienen una conciencia que los acusa una y otra vez de ser culpables. Y esto es así por todas las impurezas que hay en su corazón. Los falsos maestros se caracterizan sí o sí por tener una fe fingida, por tener una fe falsa. Un individuo, mis hermanos, con una fe fingida, un individuo con una conciencia impura y con un corazón impuro, mis hermanos, nunca podrá producir amor hacia Dios y mucho menos hacia la iglesia de Cristo. La fe de los falsos maestros, mis hermanos, entonces es una fe hipócrita. Y la antítesis de la fe de los falsos maestros es la fe de los creyentes, aquellos que aman a Dios, pero también aman al pueblo de Dios. Miren esto, mis hermanos, un verdadero creyente no se caracteriza por crear dificultades ni problemas en medio de la iglesia local. Un verdadero creyente, ¿sabes por qué se caracteriza un verdadero creyente, mis hermanos? Por su intención profunda de servir a sus hermanos todo cuanto pueda. Servir a sus hermanos, mirar cómo puede hacer su vida más fácil y más gozosa. ¿Por qué? Porque los ama, y los ama porque ama al Señor de sus hermanos, que también es su Señor. En eso se caracteriza un creyente. Un falso maestro no. Ellos quieren ser servidos. Ellos quieren deleite para sí mismos. La fe de ellos es una fe fingida. Pero los creyentes, mis hermanos, los creyentes han de levantarse con firmeza contra las enseñanzas de estos individuos que distorsionan la verdad del Evangelio. ¿Y por qué lo hacen? ¿Y por qué se levantarán con firmeza? Porque tienen un corazón puro, porque están con limpia conciencia y porque su fe no es fingida. Un individuo que tenga estas tres características no callará ante el error de los falsos maestros. No quiere callar, no puede callar. Una fe sincera, mis hermanos, se caracteriza siempre por aceptar el contenido de la doctrina y por ponerlo en práctica en su vida sin vacilación. No, pero ¿cómo es eso? O sea,
Para uno ser cristiano, uno tiene que estar en la iglesia. No, yo soy cristiano desde mi casa. No, mis hermanos, un creyente no lucha en el corazón con esto. Un creyente ama reunirse con sus hermanos, ama verles el rostro. Justo hoy hablaba en la mañana con un hermano sobre el amor que se debe tener hacia la iglesia local. Y este hermano me dijo algo que me pareció maravilloso. Me decía: pastor, quien se rehúsa a amar a la iglesia de Cristo no ha entendido la eternidad, no ha entendido lo que pasará en el cielo, porque lo que vivimos hoy aquí, mis hermanos, aquí reunidos todos juntos, es un anticipo de lo que tendremos en la eternidad. Y si no puede estar conforme con esto hoy, con ver a sus hermanos, con compartir con sus hermanos, entonces estará inconforme en el cielo, estará inconforme en la eternidad. El creyente se goza, mis hermanos, en escuchar la doctrina y en ponerla por práctica, pero el falso maestro no. Ese no se goza y ese no se alegra con la doctrina bíblica. Los falsos maestros, mis hermanos, no tienen entre sus propósitos estimular el amor de los hombres hacia Dios y a sus escogidos. No, mis hermanos, el objetivo que impulsa a un falso maestro siempre es satisfacer sus propias pretensiones, sus anhelos, sus deseos, a costa de una falsa enseñanza. El falso maestro no procura la gloria de Dios, procura su propia gloria. De allí que algo que sea muy característico, y esto lo vamos a ver a profundidad en el siguiente sermón, pero algo que sea muy característico de un falso maestro, mis hermanos, es esa desmedida pretensión económica que tienen todo el tiempo. Pastor, o sea que no podemos tener pretensiones económicas. Claro, mi hermano, trabaja duro y compra tu casa, tu carro, tu apartamento. Quiera Dios que eso sea así con todos nosotros. Y si no, pues gloria a Dios. Y si sí, pues gloria a Dios. Pero ese no es el propósito de nuestra existencia. El propósito de la existencia de esos individuos es robustecer sus bolsillos. Aquellos que predican, mis hermanos, ese nauseabundo, y lo repetiré nuevamente, nauseabundo evangelio de la prosperidad, no aman a Dios, no aman a Dios ni aman a la iglesia de Cristo. Es más, todo lo contrario, la aborrecen. Porque lo que los falsos maestros producen en la iglesia de Cristo es todo lo contrario al amor. En ellos nunca ustedes identificarán estas tres fuentes de las que fluye un amor que caracteriza la vida cristiana. Los falsos maestros, mis hermanos, odian a Dios y odian a su iglesia. Y como una clara expresión de su abierta y franca rebelión contra Dios y de su animadversión hacia la iglesia, ¿saben lo que harán? Tomarán la palabra de Dios que fue dada para beneficio de su iglesia y la tergiversarán para conducir a la perdición a los incautos. Y en medio de ese proceso destructivo que los falsos maestros procuran, mírenme, se saborearán los labios. Se saborearán los labios por llenar sus bolsillos con ganancias fraudulentas. Se saborearán los labios por ver cómo las costuras de los bolsillos se les rompen de los llenos que lo quieren tener. Pastor, ¿y tú de dónde sacas que los falsos maestros tienen tanto amor por el dinero? Lean el versículo 7, lo vamos a ver en profundidad en la siguiente predicación, pero leámoslo solo para tener una evidencia. Versículo 7, ¿queriendo qué? Ser doctores de la ley. ¿Y qué dice? Sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Los falsos maestros, mis hermanos, quieren ser doctores de la ley. Quieren posición, quieren luces, cámaras, acción, estatus. Son amantes de sí mismos y viven en virtud de su autosatisfacción. Quieren ser doctores de la ley, quieren admiración, quieren respeto, quieren servidores, quieren dinero. Y adornan sus discursos con versículos bíblicos sacados de contexto para venir a decirle a las personas expresiones como: Dios me dijo que, Dios me dijo que te dijera, Dios me habló anoche en un sueño, en una visión y me dijo que les dijera esto o aquello.
Pero recuerden lo que estudiamos la semana pasada. Las Escrituras, mis hermanos, dicen que cuando un hombre dice hablar de Dios y lo que habla no se cumple, dicen Deuteronomio, tienen que matarlo. Nosotros, mis hermanos, claramente no vamos a ir a tomar las armas contra estos hombres, pero lo que sí haremos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, mis hermanos, pero lo que sí haremos es no callar, mis hermanos. Hacemos mal cuando callamos frente a la mezquindad de estos embaucadores. Los falsos maestros, mis hermanos, como lo enseñamos hace 8 días, son peligrosos. ¿Por qué? Porque sus mensajes son sutiles, sus enseñanzas parecen bíblicas y espirituales, pero no lo son. Por eso son peligrosos, pero también son despiadados y crueles contra la iglesia de Cristo, porque promueven la destrucción de ella, porque la odian y odian al Señor de la iglesia. Así que, mis hermanos, si alguno de ustedes en su corazón tenía como no, pastor, ¿y qué tal que solamente tengan una mala teología, pero que sus intenciones sean buenas? Mis hermanos, les digo, no los juzgo, porque yo creo que todos en algún punto tuvimos esa lucha. Conocíamos a alguien que no predicaba muy bien, pero uno hasta cierto afecto le tenía, y uno decía, bueno, pues es que el hombre es buena persona. Yo recuerdo, le decía a mi esposa, ese muchacho es un buen muchacho, es que no sabe lo que dice, ni de lo que habla, pero es un buen muchacho. No, mis hermanos, si tú piensas que quizás las enseñanzas de estos hombres son incorrectas, pero son incorrectas porque ellos son ignorantes, pero que a la larga sus intenciones son buenas, no, mis hermanos, sáquense eso de la cabeza. Estos individuos saben muy bien lo que hacen y saben por qué lo hacen. Si no, no estarían constantemente teniendo el carro último del año, las casas más grandes, etc. Ellos saben muy bien lo que hacen y por qué lo hacen, mis hermanos. El problema de los falsos maestros, repito, no es intelectual, es moral. Ellos no quieren someter su vida a las Escrituras. Ellos quieren someter las Escrituras a sus cómodos y excéntricos estilos de vida. No, yo me compré un jet privado porque había muchos demonios en el aeropuerto. Hágame el favor. Y nos parece increíble que la gente crea eso, mis hermanos, pero ciertamente hay personas que les creen. Y el apóstol Pablo, respecto a estos individuos, agrega en el versículo 6, de las cuales desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Desviarse significa literalmente no dar en el blanco, que es una expresión griega muy utilizada para referirse a pecar. Pecar es no dar en el blanco. Estos hombres se apartaron de Dios pecando al hacer uso de palabrerías. El propósito de un falso maestro no es generar un ambiente de amor en medio de la iglesia. No, el propósito es satisfacerse a sí mismos, a sus intereses, llenar su egoísmo y llenar sus bolsillos de paso, como lo vimos en el versículo 7. Y como no saben y como no entienden lo que dicen o lo que hablan, entonces, como dice el versículo 6, harán uso de las vanas palabrerías. Inventarán cualquier cuento de superación personal para entretener a la gente. Pero, mis hermanos, escuchen esto: las vanas palabrerías nunca podrán producir el fruto del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Nunca. Las charlas de superación personal, del tú puedes, del empodérate mujer, del saca al campeón que llevas dentro, nunca podrán traer fruto en medio de la iglesia. Gálatas 5:22 dice: más el fruto del Espíritu es amor. Amor. Solo aquellos que han sido alcanzados por la divina gracia de Dios y que el Espíritu Santo reside en sus corazones pueden producir este fruto, amor. Un falso maestro no ama a la iglesia de Cristo, la odia y odia al Señor. El ministerio de un falso maestro, mis hermanos, no está orientado a despertar el amor. Es más, podríamos decir que el ministerio de estos hombres es estéril, en el sentido en que no produce vida, pero no en el sentido en que no haga nada, porque ciertamente sí hace algo el ministerio de estos hombres.
trae muerte a quienes les escuchan. Es lamentable que muchos con gusto les presten sus oídos. Esto hace que sea más lamentable la situación. Los ministros, mis hermanos, aquellos que hemos sido llamados por el Señor a prestar una labor en el ministerio, a ser esclavos de Cristo y de su iglesia, mis hermanos, hemos sido llamados para honrar a Dios con los dones que de Él hemos recibido, pero también para edificar a la iglesia de Cristo. Un falso maestro ni honra a Dios ni quiere edificar la iglesia de Cristo. Sus pretensiones son netamente personales. Su propia gloria es en lo que ellos invierten sus esfuerzos. Dice el versículo 7, pretenden ser doctores de la ley, pero no entienden lo que hablan ni lo que afirman. Y como no entienden lo que hablan ni lo que afirman, y como no tienen ni idea de lo que dicen sus Biblias, tienen que hablar cualquier cuento. Y entonces terminan en vanas palabrerías. Vanas palabrerías. Por eso que hoy en día, mis hermanos, y esto es lamentable, tengamos a hombres muy populares, porque ciertamente lo son, como el autoproclamado apóstol Guillermo Maldonado, que goza de mucho cariño dentro de la comunidad evangélica. Por eso que hoy en día tengamos que escuchar a su esposa, que hasta separados están, decir que ella le da órdenes a los ángeles y que a punta de dólares te mete al cielo. Estos falsos maestros, mis hermanos, para mantener su estatus, pretenden enseñar algo que no han vivido. Y lo que causan, mis hermanos, al interior de la iglesia de Cristo es terrible. Es terrible lo que causan. Por eso no debemos callar. Pero hay una cosa en particular, mis hermanos, que debería hacer que el celo en nuestro corazón se encendiera. Los falsos maestros, mis hermanos, hacen que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles. Vayan conmigo, por favor, mis hermanos, a Romanos capítulo 2, versículo 17, y leamos hasta el 24. Romanos 2, 17, 24. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Instruido por la ley, apruebas lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley y la forma de las ciencias y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, escuchen, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Tú que eres un perfecto hipócrita, ¿vas a venir a decir cómo debemos vivir nosotros? Miren lo que dice enseguida. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Un falso creyente, mis hermanos, es una cosa terrible para la iglesia de Cristo. Pero un falso maestro es una cosa horripilante en la iglesia de Cristo, porque el nombre de Dios será blasfemado. Cuando uno de estos individuos se le comprueba sus robos y cosas demás, y sus vínculos con el narcotráfico, como lo hemos visto, ¿qué dicen las personas del común? Así son todos los pastores, así son esos evangélicos. Mis hermanos, que el Señor nos dé la firmeza y la severidad y el celo para defender las verdades de la Escritura. Finalizo con esta reflexión dicha por el doctor John Stott. Cito, dice John Stott: hay muchos predicadores populares, pero no muchos poderosos. Hay muchos
predicadores populares, pero no muchos poderosos que prediquen en el poder del Espíritu. Y pregunta, ¿es porque el costo de tal predicación es muy grande? O sea, ¿es más fácil hacerse popular que tener una predicación poderosa? Dice John Stott. ¿Por qué? Se pregunta. Y dice, ¿será que es que el costo de predicar en el poder del Espíritu Santo es muy grande? Y continúa. Pareciera que la única predicación que que Dios honra, a través de la cual se expresa su sabiduría y su poder, es la predicación de un hombre que está dispuesto a ser tanto una persona débil como un tonto. Dios no solo escoge personas débiles y tontas para salvarlas, sino que también a débiles y tontos predicadores a través de los cuales salvarlas. O al menos predicadores que estén satisfechos al ser débiles y parecer tontos a los ojos del mundo. No siempre, dice John Stott, estamos dispuestos a pagar este precio. No, hoy en día quieren cámaras, luces, acción, popularidad y auditorios llenos. Continúo con la cita. Siempre estamos tentados a codiciar una reputación como hombres de saber u hombres de influencia, a buscar honra en los círculos académicos y comprometer nuestro anticuado mensaje a fin de lograrlo, y a cultivar encanto personal o dinamismo para influir en las personas que están bajo nuestro cuidado. Mis hermanos, que el Señor nos dé firmeza para abrazar aquello que hemos abrazado como nuestra fe y no estar dispuestos a negociarla por nada, por ninguna cantidad. Hablábamos recién esta mañana con nuestro hermano John Charlie sobre una inclinación contemporánea que vemos, decíamos nosotros, quizá de menos de 10 años para acá, en donde muchos no quieren decir que sus iglesias son bautistas o que son reformadas. No, nosotros solo somos una iglesia bíblica, nada de confesiones, nada de bautistas, nada de reformados. Hace poco le respondí a alguien que me hizo cara, le dije, ¿qué de malo tiene que hablemos claramente de nuestra fe? ¿Qué de malo tiene que le digamos al mundo que esta es la fe en la que creemos? Nada en lo absoluto, mis hermanos. Dice John Stott que algunos, con tal de encajar, dice, están dispuestos a comprometer su anticuado mensaje a fin de lograrlo. Ay, sí, esto ya está muy pasado de moda, entonces venga, nos adherimos a algo más contemporáneos. Pastor, ¿y por qué no cantamos himnos en la iglesia? ¿Por qué no cantamos musiquita contemporánea? Pastor, ¿y por qué no tenemos aquí a alguien que nos toque la guitarra y el piano y cámara de humo y todas esas cosas? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque ya tenemos a los mejores músicos posibles, la iglesia cantando unísono al Señor. Esta es la mejor banda, las voces nuestras cantando a nuestro Dios. Mientras llegaba al final de ese sermón, mis hermanos, yo pensaba en lo bendecido que es un creyente al poder congregarse en una iglesia en la que se celebra el culto como la Biblia manda que se celebre. Nosotros, mis hermanos, somos unos afortunados, porque en una época en la que lo que abunda es la ignorancia en las Escrituras, al Señor le plació sentarnos hoy, 20 de febrero, a las 4:20 de la tarde, a escuchar la predicación de su palabra. Somos afortunados, mis hermanos, porque en la iglesia local en la que hemos sido puestos se le hace frente a los falsos maestros, pero también con esa misma voz fuerte con la que se denuncia la falsedad y el engaño, esa misma voz tiene la capacidad de transformarse en una tierna voz, en una apacible voz que le habla al redil y les proclama las bondades del Evangelio, esas bondades inmesurables que están contenidas en Cristo Jesús. Y digo, mis hermanos, que esta es una gran bendición, porque recuerden, si se le hace frente a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas, y si se predica el Evangelio de gracia,
esto dará como consecuencia un resultado. ¿Lo recuerdan el inicio del sermón? Que amemos más a Dios y que nos amemos más los unos con los otros. Amados hermanos, observen muy bien estas tres fuentes y procuren ser diligentes para que esto sea una realidad en su vida. Que en ustedes se puede identificar un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Estas tres cosas estaban en el destinatario de esta carta, el joven pastor Timoteo. La pregunta es, mis hermanos, ¿estas tres características son evidentes en ti? ¿En ti se evidencia el corazón puro, la buena conciencia y la fe no fingida? ¿En ti se evidencian estas tres realidades? ¿O tú te pones el disfraz de creyente para venir a la iglesia y cuando sales de aquí ya no eres un creyente? Tu vocabulario no es el de un creyente, tus acciones no son las de un creyente, tus pensamientos no son los de un creyente. Si ese es el caso de alguno aquí, yo le ruego a ese querido amigo que no pierda un minuto más de su vida. Usted no sabe qué va a pasar cuando se vaya de aquí. Usted no sabe si su vida se ha de extinguir en unos minutos. Y si esa no es su realidad, usted tiene que venir en arrepentimiento y fe delante de Dios hoy. Tiene que venir humillado delante de Él, reconociendo que en usted no hay un corazón puro, que su conciencia no es buena y que su fe ha sido fingida. Vaya delante de aquel que dice las Escrituras que no echa fuera aquel que viene con un corazón contrito y humillado.